Toda la cristiandad está pasando por un momento clave en su historia, aunque esta situación se repite cada vez que un sumo pontífice tiene que ir a reunirse con su creador. Para muchos, en los tiempos que corren hay otras cosas en juego. En este informe hablaremos de profecías, haciendo la aclaración pertinente de que estamos brindando datos e información sobre un tema que resuena alrededor del mundo, y en ningún caso estamos tomando partido ni cuestionando dogmas o creencias individuales. Lo cierto es que desde la base misma, es decir, desde las Sagradas Escrituras, las profecías son parte fundamental de la fe cristiana, pero tras el fallecimiento del Papa Francisco, la posibilidad de que las piezas encajen a través de los siglos se está discutiendo en todos los países y en todos los idiomas. Detrás de los vaticinios de visionarios y religiosos, se ha mantenido hasta hoy, escondido en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. En la madrugada del pasado 21 de abril de 2025, el silencio de la Ciudad del Vaticano fue interrumpido por una noticia que sacudió el corazón del mundo católico. El Papa Francisco había fallecido. El anuncio fue breve y ceremonial, como manda el cuidado protocolo del Vaticano, pero la conmoción emocional fue profunda. Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia, había partido a los 88 años, cerrando una era que más allá de sus luces y sombras fue distinta a todas, tan diferente que para muchos era una señal. El cuerpo fue preparado sin lujos, siguiendo sus propias instrucciones. Francisco ordenó en vida que no hubiera un triple ataúd, ni sepulcro ornamentado. Su tumba en la Basílica de Santa María la Mayor sería una simple losa de mármol con la inscripción Franciscus, colocada entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, una cruz pectoral, réplica de la que usó durante su pontificado, será el único adorno. Réplica de la que usó durante su pontificado, será el único adorno. No quiso otra cosa. Pero mientras los ritos funerarios tomaban forma, otro fenómeno crecía en paralelo, por debajo de la noticia misma. En foros digitales, en publicaciones impresas y en redes sociales, empezaron a reaparecer con fuerza nombres de personas excepcionales: San Malaquías, Nostradamus, Benjamín Solari Parravicini, y con ellos una pregunta que se formulaba con temor disfrazado de curiosidad. ¿Acaso el fallecimiento del Papa Francisco había sido anunciado siglos atrás? Y lo más inquietante, eso significaba que ya no se podía negar la llegada del fin de los tiempos. La profecía más citada no es nueva. Apareció en 1595, impresa en Venecia, en un libro titulado Lignum Vitae, una biografía colectiva de monjes benedictinos. Allí el erudito Arnold de Wayan incluyó un texto atribuido a San Malaquías de Armagh, arzobispo irlandés del siglo XII. Según este documento, Malaquías había redactado una lista de 112 lemas latinos, cada uno representado simbólicamente a un papa del futuro, comenzando con Celestino II en 1143 y llegando hasta el último pontífice antes del Armagedón. Los primeros lemas parecían reflejar con cierta claridad aspectos de la biografía, de la familia, o relacionados a los aspectos geográficos de los pontífices registrados. Pero es el fin de la lista lo que ha mantenido viva esta profecía durante siglos. El penúltimo lema, Gloria Olivae, fue asociado con Benedicto XVI. Después de él, no hay número ni lema críptico, solo una frase contundente: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana, se sentará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. Pasadas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La gran discusión estalla alrededor de una pregunta fundamental: si efectivamente Francisco fue Pedro el Romano.
Para algunos estudiosos sí, no tanto por el nombre. Ni Francisco ni Jorge se parecen siquiera al nombre Pedro, sino por el contexto. Francisco se autodefinió desde el primer día como el obispo de Roma. Insistió en firmar sus cartas en italiano, no en latín. Y sobre todo, eligió un nombre vinculado a San Francisco de Asís, cuyo segundo nombre era precisamente Pietro. Desde este punto de vista, la coincidencia no era precisa ni mucho menos, pero no se suponía que fuera necesario. Bastaba con que el último papa cumpliera un rol simbólico, conduciendo su rebaño entre tribulaciones crecientes, y asistiera al menos desde el umbral a una transformación irreconocible de la Iglesia. Los conflictos doctrinales, el alojamiento de fieles, los escándalos financieros y de abusos, la pérdida de influencia geopolítica. Muchos creen que de eso habla Malaquías, pero la destrucción de la ciudad de las 7 colinas era demasiado claro. Hablaba de la destrucción de Roma, algo demasiado contundente como para dejarlo librado a interpretaciones. El hecho es que eso, al menos, no ha ocurrido. En esa misma época, otro hombre cuya fama ha llegado hasta nuestros días, como referente del don de poder ver más allá de la curva del tiempo, Michel de Notre Dame, o Nostradamus, el boticario y astrólogo francés, que en 1555 publicó una colección de 942 cuartetas enigmáticas. Aunque su obra ha sido objeto de interpretaciones contradictorias, hay una cuarteta en particular que ha sido revisada y reproducida una y otra vez tras el fallecimiento del Papa por el deceso de un pontífice muy anciano. Será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. Los defensores de esta lectura ven a Francisco al pontífice anciano, y su desaparición daría paso a un sucesor, aparentemente conservador, y su figura no fortalecerá la institución, sino que la llevará a un momento de crisis aún más profunda. Hay quienes especulan que ese futuro pontífice podría encarnar el arquetipo de Pedro el Romano, pero con respecto a la supuesta profecía del Papa Negro, la realidad es menos espectacular y mucho menos clara. Nostradamus menciona un joven de piel oscura que con la ayuda de un gran rey entregará la bolsa a otro de color rojo. Algunos lo han vinculado con luchas internas dentro de la curia, con la posibilidad de un papa de color, o con escenarios aún más sombríos, una guerra de religiones. Pero incluso quienes desacrediten estas interpretaciones no pueden negar el atractivo de las coincidencias. Cuando se observa la distancia justa, ni tan cerca que parezcan evidentes, ni tan lejos que resulten vagas, las profecías parecen vibrar con una inquietante combinación de posibilidades. En Argentina, el fallecimiento del Papa Francisco fue acompañado por un renovado interés de un profeta largamente citado, Benjamín Solari Parravicini, pintor y escultor. Afirmaba canalizar mensajes poéticos mediante psicografías, dibujos espontáneos hechos en estado de trance, y que iban acompañados de frases breves y crípticas. En 1942, Parravicini escribió: «Caminante tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda la paz. Faro de faros». Muchos lo interpretaron como una referencia a la elección de un papa argentino. En 1972, otra psicografía anunciaba: «La Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado, y el nuevo será joven de ideas». Años después, Benedicto XVI renunciaba, y Francisco, con un perfil reformista, era elegido. Pero Parravicini no se detuvo ahí. Dibujo tras dibujo, dejó constancia de visiones que aludían al fin de una era. «La Iglesia caerá», escribió en uno. «Dos luces diferentes, dos verdades, dos problemas». En otro, que mostraba a dos papas superpuestos. La coincidencia con la coexistencia de Francisco y Benedicto XVI parecía volver transparente el mensaje. Pero hay más profecías, y la que sigue entra entre las más increíbles por las circunstancias en que fueron hechas. En un rincón al norte de España,
Entre las montañas se encuentra San Sebastián de Garabandal. Allí entre 1961 y 1965, 4 niñas afirmaron haber sido testigos de apariciones de la Virgen María. Las visiones, en un principio inocentes, pronto adquirieron un tono profético, según lo transmitido por las pequeñas videntes. Desde el Papa Juan XXIII, quien había fallecido en 1963, quedarían solo 3 papas verdaderos. Los creyentes de Garabandal interpretaron esta afirmación con una lista limitada: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II. Los siguientes, Benedicto XVI y Francisco, no serían papas verdaderos, sino figuras de transición o incluso impostores a ojos del cielo. Esta visión, naturalmente rechazada por la Iglesia oficial, dio pie a interpretaciones extremas y a teorías de cima y acusaciones de falsedad papal. Tras el deceso de Juan Pablo II en 2005, los rumores sobre el inminente cumplimiento de estas profecías resurgieron. La renuncia de Benedicto XVI en 2013 alimentó aún más especulaciones, y con Francisco, jesuita, austero, carismático, pero criticado por los sectores más conservadores del catolicismo, las alarmas simbólicas se dispararon. Hoy, con la confirmación de su fallecimiento, las frases sueltas de Garabandal se leen de nuevo con otros ojos. ¿Fue Francisco el último líder antes del derrumbe? ¿Están por cumplirse los 3 grandes sucesos vaticinados en esas apariciones? El aviso, el milagro y el castigo. Nadie puede afirmarlo, pero la atmósfera de expectación y misterio crece, como si algo dentro de nosotros supiera que se acercan sucesos extraordinarios. Más reciente y todavía más polémica es la figura de María Divine Mercy, autora de mensajes atribuidos directamente a Jesús y a la Virgen, y que se hizo conocida por vaticinar que el Papa Francisco no era un pontífice legítimo. Lo llamó abiertamente el falso profeta y aseguró que su ascenso marcaría el inicio de una gran cisma dentro del Vaticano. Los mensajes de María, recopilados en el Libro de la Verdad, circularon durante años entre grupos católicos ultraconservadores. Aunque rechazados oficialmente, estos textos hablan de un futuro donde las doctrinas de la Iglesia serían modificadas poco a poco hasta perder su esencia, y donde un falso papa conduciría a la humanidad a un error masivo ante la segunda venida de Cristo. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, las profecías de María Divine Mercy han reaparecido con fuerza entre sus seguidores. Ven en el fin de este pontificado no solo una oportunidad para la restauración de la Iglesia verdadera, sino el cumplimiento de una visión oscura, una falsa paz, seguida de tribulación y castigo divino. Como mencionamos, según las interpretaciones más radicales de la profecía de San Malaquías, el papa que sucedería a Gloria Olivae sería Pedro el Romano, el último antes del juicio. Para algunos esto ya ha sucedido con el Papa Francisco. Para otros, su fallecimiento deja el asiento listo para el verdadero cumplimiento del presagio. Lo que es seguro es que el próximo Papa será observado como ningún otro. Cada palabra, cada gesto, cada viaje será analizado en clave profética, como si el Vaticano hubiera dejado de ser solo una institución para convertirse en un símbolo vivo de un relato que vuelve a tener revelación bíblica. Los más pesimistas ven en las profecías el anuncio del fin, los más optimistas una oportunidad. Hay quienes creen que el papado, tal como lo conocimos, ya no volverá a ser el mismo, que los escándalos y la pérdida de autoridad moral han debilitado irreversiblemente la figura del Papa, que el próximo líder, sea quien sea, enfrentará un rebaño fragmentado, lleno de desconfianza, y que exigirá acciones concretas. Mientras muchos piden un Papa conservador, capaz de restituir a la Iglesia a sus tiempos de brújula moral de la cristiandad, otros esperan que la nueva Iglesia se acople definitivamente a los tiempos que se están viviendo, alineándose a las políticas bien vistas en la nueva era. Y aunque las profecías no tengan peso empírico,
Lo cierto es que son pocos quienes dudan que el próximo papa será, si no el último, sí de alguna manera, el definitivo. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.